Gente, en esta ocasión este video estará dividido en secciones. Si alguna no les interesa y se quieren adelantar a otra información, pueden guiarse en la línea del tiempo del video para ver los apartados. Sin embargo, desmenuzaré algunos conceptos en el inciso análisis que les podría servir a los principiantes que por falta de tiempo o por otras razones verán la adaptación de Denis Villeneuve sin antes leer la novela Dune. Durante el verano de 1816, un fenómeno climático surgió en Europa. El hemisferio norte soportó un largo y frío invierno volcánico, debido a la erupción del volcán Tambora. Durante esas fechas del considerado año sin verano, Mary W. Shelley y su marido Percy visitaron a su amigo Lord Byron, en una mansión llamada Villa Diodati, en Suiza. En ese tiempo en que básicamente se resguardaron en la residencia, tras estar empapados de tanta lectura de historias de fantasmas, Lord Byron propuso a los ahí presentes que cada quien escribiera una historia de terror. Al final, solo el médico de Byron, el Dr. John William Polidori, pudo lograr eso. Sin embargo, ese ejercicio mental le serviría a Mary para concebir la idea de una historia que tiempo después se escribiría. Mary Shelley estaba siempre interesada en las conversaciones que su esposo y el Dr. Polidori hacían con respecto a los avances científicos de Luigi Galvani y Erasmus Darwin, el abuelo paterno de Charles Darwin. Estos avances consistían en los primeros experimentos galvánicos, es decir, exponer una extremidad amputada del cuerpo a una leve descarga eléctrica, lo que provocaría que esa extremidad se moviera, comprobando así la existencia de electricidad en la actividad neurológica. A partir de ese verano de 1816, Mary W. Shelley comenzaría a escribir su novela más reconocida, Frankenstein o el moderno Prometeo, y en 1818, esta se publicaría, dando así para algunos el nacimiento de la ciencia ficción. Y, sorprendentemente, esto dentro del género gótico de momento. Escritores como Brian Aldiss consideran a la obra de Mary Shelley la primera novela de ciencia ficción en ser escrita. Tras esto, unas cuantas décadas más tarde, Julio Verne aparecería escribiendo historias que para ese entonces eran consideradas ciencia ficción por lo difícil que era lograr, por ejemplo, ir a la luna o dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Mientras que Verne se centraba más en el desarrollo científico, otro escritor de ese entonces, H.G. Wells, escribiría ciencia ficción a modo de crítica social, como la que vemos en su inolvidable Guerra de los Mundos, en donde podemos notar la semejanza con el colonialismo europeo, más específico en el imperialismo británico. Sin embargo, no sería sino hasta en 1926, cuando el término ciencia ficción nacería de la mano del escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género, Amazing Stories. Pero es más que probable que sea la primera mitad del siglo XX la que podríamos denominar la edad de oro de la ciencia ficción, con la aparición de grandes autores que hasta la fecha son muy leídos, autores como Arthur C. Clarke, George Orwell, Aldous Huxley, Ray Bradbury e Isaac Asimov. Puedo asegurar también que el lanzamiento del primer satélite, el 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1, por parte de la Unión Soviética, no solo impulsaría la rivalidad internacional de la denominada carrera espacial, sino también alimentaría la imaginación de las mentes creativas de novelistas de la época. Posteriormente, durante los años 60 y 70, apareció lo que se conoce como la nueva ola, o The New Thing, que tiene su origen en la revista británica New Worlds, y que se caracterizó por una mayor experimentación narrativa, dando a conocer autores como J.G. Ballard, el ya mencionado Brian W. Aldiss,
y Frank Herbert, autor cuya obra a hablar en este video fue para muchos un antes y un después para la ciencia ficción, y que ha servido de inspiración para directores como George Lucas o escritores como George R.R. Martin. Para los fans de la saga de Canción de Hielo y Fuego, la sinopsis del primer libro de Dune les podría sonar muy familiar. Nos encontramos en una galaxia donde el sistema de poder es la monarquía. Casas imperiales son las que gobiernan. Dune relata la historia del planeta desértico Arrakis, única fuente de la melange, la especia necesaria para el viaje interestelar y que además garantiza longevidad y poderes psíquicos. El emperador de la galaxia conocida, Robert Chadam IV Corrino, ha ordenado que la administración de Arrakis sea transferida de la casa Harkonnen a la casa Atreides. Ambas casas, Lannister y Harkonnen y Atreides, han estado siempre en enemistad. Debido a ello, los Harkonnen no permitirán que sus intereses y privilegios se vean disminuidos. Es así que una historia llena de intriga política, de conspiraciones y traiciones nos espera en esta novela. Y es así también como con esta sinopsis de Confusiones adredes, tanto de demostrar que tomó George R.R. Martin de base de inspiración para su saga épica de fantasía. Además que el destino de uno de los monarcas de Dune es muy parecido al de otro gran monarca de Westeros que no llegó más allá del primer libro. Ahora, antes de seguir con el análisis de la novela, voy a hablar sobre los dos ejemplares de las distintas editoriales que tengo de la novela. Dune de Frank Herbert fue publicado originalmente en agosto de 1965. Sí, a la fecha de subido este video van 56 años de su publicación. Y a pesar de que tiene tiempo, no deja de ser una de las obras más fundamentales de la ciencia ficción. A tal punto de que Arthur C. Clarke, escritor de la tetralogía de la Odisea Espacial, dijo una vez, y lo cito: "No conozco nada comparable, excepto El Señor de los Anillos. Con respecto al ejemplar en que lo leí, tendré que destacar dos, puesto que Dune es de los libros que me he leído 2 veces. La primera vez que lo leí tuve la suerte de encontrar el ejemplar que sacó la editorial Factoría de Ideas, siendo este uno de los primeros ejemplares en español que se publicaron. Actualmente este ejemplar es muy difícil de conseguir, y su precio en sitios como Mercado Libre México abarcan entre los costosos 750 hasta los 900 pesos mexicanos. El equivalente actual entre 37 a 45 dólares estadounidenses. Pero no se preocupen, si solo les interesa conseguirlo sin importar qué tan antigua sea la edición o tampoco les interesa qué tan bonita sea la portada, pueden comprarlo de parte de la editorial de bolsillo. O si tienen suerte y no les interesa gastar un poco más, también se encuentra el ejemplar limitado con ilustraciones que la editorial Nova sacó en el año 2020, con motivo del 55 aniversario de la saga Dune. De parte de este bello libro, pasta dura con cubierta, fue que leí por segunda ocasión esa obra de Frank Herbert. Y en mi opinión, me pareció más cómoda y fluida la lectura en el ejemplar de la editorial Nova. A lo mejor crean que más bien esa sensación se debió porque estaba releyendo un libro por segunda vez, pero estoy seguro de que no. Y esto tiene que ver con la razón por la que existe la sección de analizando editoriales en mi canal. Presten atención a la pantalla, miren el espaciado entre líneas y párrafos del ejemplar de Factoría de Ideas. A veces me provocaba cansancio y hasta desesperación cuando leía. Hay páginas que se sienten eternas por ese enorme detalle visual con el que te topas. Inconscientemente vas a bostezar por el espaciado y el tamaño de letra pequeño, para mi gusto. O bueno, eso fue lo que me pasó. En otras palabras, Factoría de Ideas buscó hacer lo mismo que la editorial EMU acostumbra a hacer. Evitar gastar en tantas páginas, haciendo con ello que el espaciado y el tamaño de la letra sea cansado para nosotros los lectores. 544 páginas tiene este primer ejemplar. Ahora,
En el caso del de Editorial Nova, este cuenta con 781 páginas, 237 páginas más que el otro, pero con la recompensa de que ahora, visualmente, para nuestros ojos, el espaciado y tamaño de fuente es más cómodo al momento de leer. Sin mencionar que en este ejemplar la antigua traducción que Víctor Santos hizo hace años para la Factoría de Ideas, aquí es revisada y corregida, lo que otorga así un ejemplar con un cuidado de mejor calidad en la prosa literaria. Y eso que aún no menciono a las 12 hermosas ilustraciones que tiene el libro del artista Sam Weber, y que están viendo algunas de ellas en este momento. Continuando con la novela per se, para aclarar más con respecto de qué se trata. En esta historia, Paul Atreides, hijo del duque Leto, el líder de la casa Atreides, es nuestro protagonista. El emperador de la galaxia, Shaddam Corrino IV, ordena a la casa Atreides que sean ellos los que ahora administran el planeta Arrakis, también conocido como Dune. Ese planeta completamente desértico es muy importante debido a que, como ya dije en la sinopsis, es el único lugar donde se produce la melange, una especia que le sirve para realizar los viajes en el espacio. En otras palabras, es como combustible espacial, pero si una persona la consume, puede resultar en una especie de droga que aumenta tus sentidos. Sin embargo, la casa Harkonnen, que es la que estuvo por más de 80 años administrando el planeta Arrakis, al tener una rivalidad a muerte con los Atreides, no permitirán que sus intereses que han logrado obtener a lo largo de los años se vea reducido. Viendo ese cambio de administración, el barón Vladimir Harkonnen, líder de la casa Harkonnen, lo aprovechará para eliminar a la casa Atreides. Pero lo que el barón nunca se imaginó es que el hijo del duque Leto, Paul Atreides, sería alguien difícil de vencer. Por como describí de qué trata Dune, muchos de seguro aún pensarán que tiene de diferente a novelas o series donde hay complots y traiciones por intereses políticos. En eso es cuando les digo que la novela Dune, citando a Shrek, es como las cebollas, tiene capas tras capas. La novela, además de política, también habla de la sociedad, economía, ecología y los peligros del fanatismo religioso. Y todo eso se siente fluido dentro de la historia, y no metido a la fuerza. «27 años antes de que se publicara Dune, más específico en 1938, Albert Hoffman sintetizó la sustancia llamada LSD, droga que, según se cree, Frank Herbert tomó de inspiración para la melange. En la novela se dice que el sabor de la especia es similar al de la canela. La especia melange es una droga geriátrica que da al usuario adicto una esperanza de vida larga, gran vitalidad y elevada cognición. También puede desatar la presciencia de algunos sujetos o poderes oculares de visión del futuro, dependiendo de la dosis y la fisiología del consumidor. Aunque es llamada la especia y esta puede ser mezclada con comida, la melange es en realidad una droga. Es físicamente adictiva y tiene efectos psicotrópicos, y parar su consumo causa una muerte después de un periodo de dolorosa desintoxicación. Aunque la mayoría de los habitantes del imperio la toman, ya que incrementa en varios cientos de años la vida humana. Debido a su rareza, el grupo que controla la producción de la especia en Dune controla el destino no solo del imperio, sino de toda la humanidad. Lo más llamativo que tú como lector quizá veas en el planeta Arrakis sean los Chai Hulud, más conocidos como los gusanos de arena. Impresionantes criaturas que vagan por debajo de las arenas del planeta, pero que de vez en cuando suben a la superficie si algo les altera. Es gracias a estos gusanos que la melange existe.
puesto que son sus heces fecales el principal ingrediente para producir la especia. Otros seres que dominan y conocen gran parte de las tierras desérticas de Arrakis son la tribu del planeta, los Fremen, habitantes del desierto y últimos descendientes de los nómadas Zensunni, y que han aprendido a montar a los Chai Hulut para usarlos como transporte por las tierras más profundas y calientes del planeta. Hablando del clima en Arrakis, la tribu libre de los Fremen han sido capaces de vivir en el desierto y de construir bases y hogares subterráneos o en cavernas gracias a que disponen de los destiltrajes, ropa especial para andar en el extremo seco desierto de Dune. Un detalle curioso es que para los que saben inglés, la palabra Fremen al pronunciarse así se escucha como si dijeras hombres libres en español, haciendo referencia a que son descendientes de gente que fue esclava pero lograron liberarse. Sin embargo, debido al control militar en Arrakis, los Fremen a través de los años han sido sometidos y hasta a veces cazados por no cooperar con el imperio. Sin embargo, dentro de la cultura de los Fremen se encuentra una antigua profecía que dice que algún día llegará un Mesías conocido como Lisan al-Gaib, que los conducirá hacia la libertad y la paz del pueblo Fremen. Debido a que siempre han vivido en el desierto, para ellos el agua es el recurso natural más valioso, muchísimo más que la melange. Es por eso que cuando uno de ellos muere, procuran recuperar su cadáver para realizar un ritual en donde velarán al muerto y luego proseguirán a extraerle el agua que tiene su cuerpo mediante un procedimiento tecnológico avanzado. Recuerden sus clases de ciencias, el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. Y podría seguir y seguir hablando de esta interesante tribu que tienen los ojos completamente azules por la gran cantidad de melange a la que se exponen. Pero quizá los hartaría, así que mejor proseguiré al siguiente punto. En sí, Dune es una saga compuesta por 6 libros que Frank Herbert escribió. Aunque los próximos 5 libros sean continuaciones y no precuelas, incluso con lo que nos cuentan en algunos diálogos del primer libro, se nos puede dar la sensación de que antes del primer libro muchos sucesos ocurrieron, sucesos importantes, y son el porqué de cómo está estructurada la sociedad galáctica. Uno de los puntos más interesantes a resaltar es cuando se nos cuenta un poco acerca de la yihad butleriana, también conocida como la Gran Revolución, un suceso histórico en el mundo de Dune. La yihad butleriana fue la guerra en donde seres humanos lograron vencer a los ordenadores, máquinas pensantes y robots que los habían esclavizado. Algo así como haber vencido definitivamente a Skynet de Terminator. Tras este gran suceso se escribió como principal mandamiento en la Biblia Católica Naranja: no construirás una máquina a semejanza de la mente humana. La Biblia Católica Naranja, para dejarlo un poco más en claro, es algo así como el texto sagrado que contiene recopilados elementos de religiones muy antiguas. En esta saga usan las siglas BG para referirse a dos cosas. Una es a la Bene Gesserit, que ya hablaré más adelante de qué es eso. Y en el caso de fechas se refiere a Before Guild, o sea, antes de la cofradía, que también voy a hablar de eso más adelante. Un ejemplo, la yihad butleriana inició en el año 201 BG y terminó en el 108 BG. Para el año 108 BG, la yihad en sí había terminado con la destrucción completa de todas las máquinas inteligentes que fueron originalmente construidas por humanos en todos los mundos, pero demostró tener muchos impactos profundos en el desarrollo sociopolítico y tecnológico de la humanidad, a través de los nuevos imperios que surgieron, incluida una gran inversión tecnológica de toda la civilización humana.
El resultado más dramático y duradero fue el consiguiente mandamiento de la Biblia católica naranja, que dominó a los humanos contra la creación de máquinas que tuvieran la imagen exacta de la mente humana. No harás una máquina a semejanza de una mente humana. Después de la destrucción de las máquinas inteligentes hechas por el hombre en todos los mundos humanos. Incluso las computadoras y calculadoras más simples fueron prohibidas. Con solo construir o poseer tal tecnología de máquina pensante, se llevaría a cabo un juicio y condena a muerte inmediata. Tan extremo y traumatizante fue esa guerra que hasta ese punto han llegado. Esta falta de tecnología de pensamiento creó una brecha severa en la calidad de vida de la humanidad, que gira en torno a la necesidad de que los humanos realicen cálculos y cálculos lógicos complejos. Esta brecha condujo a la creación de la Orden Mentat, la Bene Gesserit y la Cofradía Espacial, las consideradas tres columnas políticas de las que ahora se sostendría la denominada Gran Convención. Esta se trata de una tregua universal, impuesta por el equilibrio de poderes entre la cofradía, las grandes casas y el imperio. Su principal regla prohíbe el uso de armas atómicas contra objetivos humanos. Ahora veamos en qué consiste cada una de las tres columnas políticas de la Gran Convención. Bene Gesserit, antiguo método de adiestramiento mental y físico establecido solo para estudiantes femeninas después de la yihad butleriana. Su adiestramiento especial les lleva a lograr conseguir habilidades y poderes que pueden parecer cosa de magia para los que desconocen mucho de ellas. Una de sus técnicas más interesantes se conoce simplemente como la voz, habilidad que permite a un adepto controlar a otras personas simplemente seleccionando el tono e intensidad de su voz. Ahora ya ven de dónde sacó George Lucas algunos de los poderes de los Jedi en Star Wars. Las Bene Gesserit son solamente leales a ellas mismas. No obstante, para alcanzar sus objetivos y evitar interferencias ajenas, a menudo se enmascaran con la ilusión de lealtad hacia otros grupos o individuos. La Orden Bene Gesserit está esparcida por todo el imperio. Profesionales expertas, espías o concubinas. Cada asignación es una muestra de la versatilidad de la orden para acomodarse a su entorno y sacar provecho, especialmente para su programa de mejora genética humana. Creo que la Bene Gesserit más conocida sería Jessica Atreides, concubina del Duque Leto con quien concibió a Paul Atreides. Cofradía Espacial. La cofradía fue la segunda escuela de adiestramiento físico-mental tras la yihad butleriana. El inicio del monopolio de la cofradía sobre los viajes espaciales, los transportes y todas las operaciones bancarias interplanetarias es tomado como punto de partida del calendario imperial. Es de esta escuela que se establecen las fechas BG o AG. Mentat, imperiales adiestrados para alcanzar las máximas cotas de la lógica. En otras palabras, son en sí computadores humanos que han alcanzado a desarrollar el pensamiento cognitivo a grandes niveles para hacerlo más cercano a computadoras que realizan cálculos al instante que se les pide. De los Mentats más conocidos en la primera novela están Thufir Hawat, el Mentat de la casa Atreides, Peter de Bryce, retorcido Mentat de la casa Harkonnen, y Casimir Fenric, Mentat eunuco del emperador de la galaxia Shaddam Corrino IV. Espero que con todo esto algunas cosas queden claras, aunque siempre está la posibilidad de que la película de Villeneuve no explique todo esto y me haya hecho perder el tiempo. Pero aún así puede servirles si se animan a leer los libros de Dune. Como siguiente punto estaba pensando hablar acerca de algunos de los personajes, pero creo que es mejor que en este caso ellos hablen por sí solos. Sin embargo, creo
que de los que solo hablaría serían de mis dos personajes favoritos de este primer libro, que son nuestro protagonista Paul y su mamá Jessica Atreides. Jessica Atreides logra destacar por ser un gran personaje femenino, a mi parecer. A pesar de que su adiestramiento por las Bene Gesserit le haga a veces controlarse y no dejarse llevar por sus emociones, hay veces en que simplemente el sentimiento más humano gana. Su lamento más grande, que es la misma que comparte con el Duque Leto, es la de que ambos no se puedan casar por cuestiones diplomáticas. Astuta y perspicaz, su desarrollo que tiene a lo largo de la novela la convierte en un personaje con un enorme talento para la diplomacia y en dar distintas opciones para llegar a varias soluciones. El amor de madre por hacia su hijo Paul es también muy bien trabajado. Por esto y más detalles que prefiero que ustedes lo descubran, es Jessica Atreides mi segundo personaje favorito de la novela. Ahora, vayamos con mi favorito, y que es a la vez el personaje principal. A primera vista parecería que Paul Atreides será el típico protagonista cliché que será justo y enmendará los errores que cometa, y todos van a escucharlo y obedecerlo porque protagonista cliché. Pero no, el camino del héroe no está en el caso de Paul. A lo largo de la novela, tras algunas pérdidas de allegados que Paul sufre, aunado a las supersticiones de las leyendas del pueblo Fremen, podríamos notar que a veces el comportamiento de Paul es todo menos el de un típico protagonista promedio. Cada vez más se siente como el denominado personaje gris, es decir, esos personajes que se rigen por unos valores morales que discrepan de los nuestros. Toman decisiones más que cuestionables y muchas veces sus acciones se acercan más a las del villano de la película que a las del héroe. Pero ante todo, son personajes complejos, y es esa laberíntica conducta la que hace que no podamos sacárnoslos de la cabeza, incluido yo. Las acciones que Paul Atreides desencadenó es más que seguro que darán por consiguiente graves consecuencias en el segundo libro, El Mesías de Dune. Es por eso que no puedo esperar a leer el siguiente libro. Dune de Frank Herbert es una novela que debes sí o sí leer si te gustan los elementos políticos de la saga de fantasía de Canción de Hielo y Fuego. Dune es más como un Game of Thrones en el espacio, pero sin desnudos, y en vez de dragones hay enormes gusanos de arena. El mundo de Dune, como pudiste ver en todo lo anterior, es extenso y complejo al principio, pero una vez repasas los conceptos más importantes y les agarras el rollo, te es más sencilla la lectura. Y sí, hay un poco de acción en el libro, como peleas cuerpo a cuerpo con cuchillos, pero lo más destacable son las cuestiones estratégicas y políticas, además del mensaje ecológico que Herbert nos quiere dar. Como consejo personal, y un tanto que les pueda parecer extraño, sugiero que tengan agua para beber a un lado suyo mientras leen la novela. Miren, soy de Culiacán, Sinaloa, México. Un lugar donde en tiempos de verano e incluso también de otoño, salir a pasear a la calle durante las tardes es sinónimo de terminar bronceado y mojado de tu sudor si no tomas agua y te refugias en la sombra de algún árbol o un edificio. Para nosotros los de Culiacán, el clima de unos 20 a 26 grados centígrados ya es clima frío. Imagínense el calor que tenemos acá, que ha llegado a alcanzar los 40 grados, o hasta más. Tomando eso en cuenta, tomé el doble de agua gracias a esa magia narrativa que Herbert hizo en su obra. Las descripciones que Herbert hizo al desierto de Arrakis me hacían querer tener un vaso de agua al lado porque de repente me daba sed. Al leer Dune no dejo de pensar que en nuestro mundo, de seguir empeorando el clima por el derretimiento de los casquetes polares, no cabe duda de que algún día tendrán que crear los destiltrajes para simplemente hacer salida al Oxxo más cercano. Pero bueno, ya llegamos al final del video. Si vieron todo entero, soportando mis explicaciones y análisis, muchas gracias. No olviden dejar su manita arriba si les gustó y compartirlo en las redes de literatura, por favor.
No saben lo mucho que me costó hacer este video y lo que me gustó hablar acerca de esta novela. En serio, es de lo que más me ha gustado hablar. Soy el Brujo Literario. Me estarán escuchando en un próximo video.